Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya son las 5 de la tarde y desde CNN Chile les damos la bienvenida a Hoy es Noticia en una jornada cubierta en la región metropolitana, donde a esta hora la temperatura es de 10 grados con 8 décimas. Se esperan precipitaciones para las próximas horas y también precipitaciones el día de mañana. Vamos a revisar de inmediato todo lo que está marcando noticiosamente la jornada en titulares. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitió que no se logrará un equilibrio fiscal durante la actual administración. Además, el secretario de Estado indicó que el gobierno mantendrá como ancla de deuda bruta el 45% del PIB, aunque este límite se podría superar debido a ciertas situaciones, dijo, como una crisis mundial. La sala del Senado zanjaría esta tarde cómo avanzará el levantamiento del secreto bancario en el proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica. El gobierno y el oficialismo plantean que esta medida debe ser autorizada por los tribunales de justicia y no por vía administrativa. 3 diputados de oposición integran la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. El libelo apunta a supuestas inconsistencias en las proyecciones de la deuda pública. La defensa del exsecretario de Estado dijo que no se ha logrado probar que hubo una infracción a la Constitución. Donald Trump amenazó con responder a Irán luego del derribo de un helicóptero Apache. Desde el régimen persa aseguraron que las fuerzas extranjeras desplegadas en las proximidades de su territorio están en riesgo constante y que la solución a esto es que se vayan del lugar. Y en el deporte, la selección chilena cerró su gira europea con un triunfo. El equipo de Nicolás Córdoba venció a la mundialista República Democrática del Congo gracias a los goles de Darío Osorio y Matías Sepúlveda. Y comenzamos de inmediato con temas políticos ligados, por cierto, a la economía, porque, en realidad a todo, porque estamos hoy cumpliendo los 90 días desde que asumiera el gobierno del presidente José Antonio Kast y lo que se iba a evaluar en un plan que no conocimos, pero que era el plan 90 días que se había autofijado el gobierno, debiera entonces el día de hoy ya llegar a su meta. ¿Cuál es la gestión y la evaluación que hace de esta gestión el gobierno? Es lo que le vamos a preguntar a partir de ahora a Ivo Goich, quien está en el frío Palacio de la Moneda a esta hora de la tarde. Hola Ivo, muy buenas tardes. No sabes cuánto me encantaría estar en el estudio a esta hora, Matilde, para contarte acerca de los primeros 90 días del gobierno del presidente José Antonio Kast. Lo digo solamente por la temperatura, porque es muy fría a esta hora acá en el Palacio de la Moneda y lo ha sido durante toda esta jornada y las que van a venir también, pero ya nos tenemos que empezar a acostumbrar también al frío invierno. 90 días, Matilde, cumple una administración que en palabras incluso de inquilinos de Palacio y también de distintos representantes de los partidos políticos que conforman el arco que le dan sustento político a la administración liderada por José Antonio Kast, han dicho que podrían traducirlo en años por la cantidad de cosas que han sucedido en estos 90 días, con lo complicado, y eso es reconocido por todos, y turbulento que ha sido el proceso de instalación, uno que queda atrás después de la cuenta pública del pasado 1 de junio. No hay forma de comenzar un análisis, Matilde, de lo que han sido estos 90 días sin hablar de la forma en la que llegan, en la instalación del gobierno de emergencia que en campaña y posteriormente cuando ganan las elecciones presidenciales José Antonio Kast y su equipo de trabajo implementaron. También es cierto, y hay que decir, que era muy conocido, reconocido el plan que se iba a ocupar, las aristas principales y preocupaciones que iba a tener el gobierno de José Antonio Kast, y eso mismo generó expectativas múltiples.
Era muy conocido que en materia de seguridad iba a haber un cambio. Era muy conocido también ciertos ajustes en materia económica, tratar de bajar el costo de la vida de los ciudadanos chilenos y chilenas. En materia de migración, hacerse cargo de un problema que hace años afecta a nuestro país. Así que si algo contaba este gobierno cuando llega es efectivamente separarse, Matilde, de lo que ellos decían, la ineficiencia de la administración anterior, y ellos mostraban en campaña y una vez establecidos en la oficina del presidente electo que para ellos desde antes del 11 de marzo iban a empezar a trazar líneas, probablemente a gobernar también antes de llegar al poder. 11 de marzo, donde el presidente José Antonio Kast inmediatamente da una señal importante y que fue transmitida a través de señal oficial para todo el país, que fueron la firma de decretos en materia migratoria, en materia de permisos, en materia de inversión, en materia de seguridad también, que ha sido uno de los pilares estructurales que ha tenido y que va a tener y que pretende seguir teniendo la administración liderada por José Antonio Kast, pero que evidentemente tras 90 días, como te digo, no ha sido fácil este proceso de instalación. La promesa central del gobierno de José Antonio Kast era recuperar el orden. Y eso fue el planteamiento que se hizo en campaña y también se hizo, como te digo, una vez que fueron electos como gobierno y posteriormente en la instalación al Palacio de la Moneda. Y la gente confiaba en eso y los números le daban la razón a José Antonio Kast y a su equipo de trabajo, pero paulatinamente, a medida que fue avanzando el mes de marzo, el mes de abril y un crítico mes de mayo, se dieron cuenta de que otra cosa es con guitarra, como dice el dicho, y que probablemente la velocidad de las promesas realizadas frente a la velocidad con que el Estado puede hacerse cargo de esas promesas eran muy distintas y fue un golpe de realidad importante, sobre todo durante estos primeros 3 meses. En materia de seguridad, quizás la principal promesa de campaña del presidente José Antonio Kast quedó en evidencia. Un mes de marzo donde no se habló de seguridad, un mes de marzo donde efectivamente la economía y los planteamientos hechos desde Hacienda, sobre todo en cuanto a los recortes presupuestarios y la afectación sobre ciertos derechos sociales, que fue el discurso instalado desde la oposición a raíz de lo que se decía acá en el Palacio de la Moneda, se tomaba la agenda. Finales del mes de marzo viene el denominado bencinazo, un hecho que el gobierno no lo esperaba, un hecho que no dependía efectivamente de la administración liderada por José Antonio Kast, pero que impactó directamente en el bolsillo de los chilenos y las chilenas. Si bien el gobierno trató de actuar rápido, hay un reconocimiento oficial que comunicacionalmente las formas de dar a conocer las medidas no fueron las que tenían que ver también con una promesa hecha en campaña, que era alivianar los costos de la gente. Es decir, en el primer mes, acá en el Palacio de Gobierno, ya se notaba un alza importante del costo de la vida para los chilenos y las chilenas, lo que vino a hacer frente a las promesas de campaña, a la forma en la que fueron establecidas, y se terminó rápidamente la luna de miel para esta administración. Vamos a seguir hablando de lo que ha sido el devenir del gobierno del presidente José Antonio Kast, con altos, con bajos, con reconocimientos también de errores, pero pasemos a escuchar cuál es la opinión que él mismo tiene acerca de sus primeros 90 días liderando la administración del país. Acabamos de tener la cuenta pública, donde expliqué el estado en que habíamos recibido la nación, también cosas que hemos realizado en estos 90 días que se cumplen mañana. Y creo que esta gira también ilumina de lo que hemos hecho, porque lo que ustedes pueden apreciar en la región de Arica, Parinacota, es real, es una disminución muy importante de la migración irregular, una presencia mucho más consolidada de nuestras fuerzas policiales y de nuestras fuerzas militares. Lo que ustedes pueden ver que se está realizando en el sistema carcelario es, de nuevo, muy fuerte y muy potente. Que tengamos un ministro de Seguridad que ya lleva varios allanamientos en las distintas cárceles, que se comience un sistema nuevo de máxima seguridad. Creo que son avances. Más allá si se hizo el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, pero esto va a seguir. Y vamos a seguir en la misma línea. Y le aseguro que hoy día hay muchas personas que ya empiezan a notar el cambio de mano.
está. Efectivamente hay un cambio de mano, nosotros lo veníamos hablando durante las últimas semanas, que es un concepto que se instaló acá en el Palacio de la Moneda para dar cuenta que en materia de seguridad, que en materia de economía, que en materia de inversión, que en materia de educación, de vivienda, para esta administración ha sido distinto a lo que se venía haciendo anteriormente. Parte del discurso que ha acompañado a esta administración, Matilde, tiene que ver con el déficit fiscal, con la estrechez fiscal y cómo hacer frente a ella también. Es por eso que llamó poderosamente la atención la forma en la que el gobierno toma la decisión del alza del precio de los combustibles, cómo hacer frente a un problema a nivel mundial que efectivamente hay que reconocer no dependía del Ejecutivo, más las fórmulas y las formas de poder realizar ciertos ajustes para no seguir perdiendo dinero, efectivamente esa sí dependía del gobierno. Y eso atentaba contra qué, contra una de las promesas de campaña directamente, que es alivianar la carga económica y poder ayudar a la clase media. Y a la clase media ha sido la principal perjudicada por el alza del precio de los combustibles. Y eso se juntaba con los recortes en materia presupuestaria para los distintos ministerios y también con el establecimiento de la mega reforma de la Ley de Reconstrucción Nacional. Hay que decir, eso sí, que el gobierno tuvo un logro importante y que fue la capacidad de demostrar lograr acuerdos y ampliar su base de apoyo para poder sacar adelante la idea de legislar y sacar de la Cámara de Diputados la Ley de Reconstrucción Nacional. Eso fue un acierto, fue bien debatido, pero el gobierno termina notando un punto muy importante y avanzando de manera correcta hacia lo que ellos pretenden establecer como la solución a salir del estancamiento económico en nuestro país, de generar mayores cifras de crecimiento, mayor empleo, mayor inversión y así dejar atrás números difíciles y periodos difíciles en materia económica que se vienen arrastrando hace largos años. Todo esto tiene un contrapeso, eso sí, que son todas las advertencias que se han hecho por los efectos que podría tener una reforma que no es recaudatoria y que tiene gastos inmediatos, y la recaudación que podría llegar a tener el superávit se va a ver con el plazo y con el a lo largo de los años. Es por eso que ya se ha dicho, lo ha mencionado incluso el Consejo Fiscal Autónomo, que al menos hasta el año 2031 vamos a estar en un escenario de estrechez fiscal y de déficit fiscal. El reconocimiento hecho el día de hoy por parte del ministro Jorge Quiroz va en la misma línea también, y es por eso que pese a que el gobierno avanza y logra acuerdos con la mega reforma, por otro lado, efectivamente, también va a tener que hacer frente a las aspiraciones económicas que habían prometido en campaña. Uno de los protagonistas, de todas formas, durante estos 3 meses, más allá de la figura presidencial, es la del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien pasamos a escuchar y también escuchar su reflexión acerca de estos primeros 90 días de la administración liderada por el presidente José Antonio Kast. Estamos razonablemente conformes, pero siempre, ustedes ya me conocen, con metas exigentes, siempre exigiéndonos más. ¿Qué cosas nos tienen conformes? Nos tienen conformes los esfuerzos iniciales que hemos hecho en racionalización del gasto público, que se traducen en una meta que es más exigente que lo que se planteó en el informe de finanzas públicas, el cual a su vez también ya tenía elementos correctivos que pudimos introducir en los primeros meses. Eso en materia fiscal. Nos tiene también conforme lo que hemos avanzado en el en el proyecto de ley de reconstrucción y de desarrollo económico y social. En particular, que estemos ya con un amplio margen de aprobación en la Cámara de Diputados respecto a ese proyecto y que haya pasado al Senado. Estamos en este minuto muy dedicados a abrir diálogos con el más amplio grupo de legisladores para ojalá que este proyecto de ley tenga una aprobación por un amplio margen también, igual que en la Cámara. Si pudiésemos poner en perspectiva, Matilde, hablando de la estructura sobre la que se levanta el Ejecutivo hoy en día, hay, podríamos decir, los dos pulmones que tiene el gobierno de José Antonio Kast. Uno que era el pulmón electoral con el cual llega al Palacio de la Moneda, que tenía que ver con lo relacionado en temas de seguridad y la confianza que tenía la gente en esa materia.
Hay que decir, eso sí, que eso se fue socavando lentamente a raíz de las actuaciones y la gestión de Trinidad Steiner a cargo del Ministerio de Seguridad. Incluso en algún momento un 64% de la población durante el mes de mayo, en encuestas de opinión pública, decían que el gobierno pareciera no tener un plan en materia de seguridad y no iban por buen camino, básicamente. Y por otro lado está el pulmón, podríamos decir, ideológico de este gobierno, que es y se basa en el proyecto y en la ley de reconstrucción nacional y en todos los objetivos que se plantean en poder cambiar y materializar en materia económica. Para hablar de seguridad podemos hacer un resumen: no se veían resultados durante el mes de marzo y abril, y si existían esos resultados no estaban bien comunicados, y eso es una crítica y autocrítica que se hacen desde el mismo Palacio de la Moneda. Se perdió tiempo, se perdió credibilidad, se perdió confianza por parte de la población a raíz de las decisiones en materia económica, con lo que tenía que ver con el precio de los combustibles, pero también con lo que sucedía en materia de seguridad. Y el gobierno poco a poco estaba viendo en estos primeros 3 meses que se estaban desfondando lentamente desde sus 2 principales promesas. Y es por eso que el presidente José Antonio Kast decide tomar el toro por las astas, como se dice popularmente, y saca a 2 ministras de Estado, hace un ajuste ministerial que él mismo reconoció no estaba en sus planes. Y salen 2 figuras importantes: la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y también la ex ministra secretaria general de Gobierno, Mara Cedini, quien también había tenido serios problemas comunicacionales. Críticas más, críticas menos, evaluaciones internas sobre cada una de ellas se estaban transformando en un ruido constante para el Ejecutivo, quien, para este reimpulso que les daba la cuenta pública y que se ha manifestado en términos de porcentajes de aprobación, termina siendo importante para el gobierno de José Antonio Kast, como te digo, en este reimpulso. Se ha retomado en materia de seguridad con fuerza las tareas, las agendas, los planes, bajo el alero de Martín Arrau como ministro de Seguridad, con una limpieza total de los equipos, incluso saliendo subsecretarios y los mismos subsecretarios rearmando también a sus equipos, mientras que por el lado económico, pese a las coyunturas, pese al nivel de endeudamiento de nuestro país y las cifras que no son buenas de acá al futuro, pretenden al menos dejar una base sentada para lo que van a hacer los próximos años, y esperan que a través del crecimiento económico efectivamente se le pueda dar la vuelta a años difíciles en ese sentido en nuestro país. Pasemos a escuchar parte del análisis también hecho desde el Congreso. Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional, y también Álvaro Ortiz, el presidente de la Democracia Cristiana y diputado de la República. Es una administración que reprueba, que no supera la nota 4, donde finalmente, más allá de la opinión o de la evaluación que podemos dar los partidos políticos y los parlamentarios, también la ciudadanía ya tiene su propia evaluación. Y es una opinión mala, es una opinión negativa de un gobierno que viene a imponer, que no es capaz de mantener derechos sociales que durante mucho tiempo, ¿verdad?, logró el pueblo de Chile, donde todo se hace a través de una planilla Excel, donde todo es número, donde los chilenos y chilenas pareciera ser que para ellos no tenemos rostro, no tenemos nombre, sino que somos simplemente una cifra. Yo creo que las encuestas de este fin de semana dan cuenta de un gobierno que tuvo la audacia de tomar las decisiones correctas cuando había que hacerlo, y por lo tanto hizo un ajuste ministerial cuando había que hacerlo, que ha ido poniéndose a tono, especialmente en temas de seguridad. Creo que el actual ministro está poniendo mucho ritmo, mucha capacidad de gestión y mucha iniciativa en esa materia. Y en materia económica, a mí siempre me encanta resaltar lo que se ha hecho en el Comité de Ministros con los proyectos de desarrollo. La verdad que lo hemos resaltado poco, pero este gobierno, habiendo yo estado en otros gobiernos, ha sido por lejos el que más proyectos de inversión ha activado en el Comité de Ministros. Y esas cosas se empiezan a notar. Por lo tanto, yo veo que las encuestas del fin de semana dan cuenta de que el rumbo va en camino correcto. Va en camino correcto, dice el diputado Diego Chalper. Lo cierto es que es verdad que en números de inversión el gobierno ha tenido un avance importante en materia de salud, con las listas de espera oncológicas también han hecho un punto importante desde el Ejecutivo, aprobando proyectos como escuelas protegidas, pero ese proyecto también tiene que ver con algo coyuntural, el hecho de que se haya tramitado de manera más expedita. Incluso yo creo que el mismo gobierno creía, esto a raíz del asesinato de una inspectora en un colegio en la región
Antofagasta, específicamente en la comuna de Calama, también a poco andar del inicio del Ejecutivo de esta administración liderada por José Antonio Kast. Son logros que tienen dentro de, evidentemente, este turbulento proceso de instalación que acá reconocen se acabó. Ya no hay espacio para errores como los que se pueden haber cometido en materia comunicacional, en formas de dar a conocer ciertas políticas públicas, con intervenciones también de algunos ministros a los cuales incluso se les tuvo que llamar la atención, pero en materia de lo que sí sabe el gobierno es que en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de educación, en materia de economía, probablemente la ciudadanía ciertamente pueda esperar más tiempo para ver cambios a nivel concreto. En materia de seguridad no hay tiempo para que la ciudadanía vea cambios concretos porque es algo que se viene pidiendo hace mucho y con la intensidad que fue prometido es solamente lo que la ciudadanía está pidiendo que se cumpla. Así que vamos a ver efectivamente si este cambio de mano que dice el presidente José Antonio Kast también tiene efecto en una ciudadanía que de a poco comenzó a desaprobar la gestión del presidente de la República, pero si me preguntas, Matilde, tampoco lo vería como algo tan terrible, no es una fractura profunda, siempre ha estado cercano al 40% de niveles de apoyo en general en las distintas encuestas de opinión. El presidente José Antonio Kast da cuenta de un votante que ha sido leal pese a los costos que han tenido estos primeros 3 meses y que siguen confiando en esa posibilidad. Ha bajado harto desde que llegó, efectivamente, pero no con números anormales a lo que podría ser alguna administración luego de la primera cuenta pública, y acá también saben eso. Acá decidieron asumir un costo con las decisiones que se tomaron al principio, con los anuncios hechos, con la forma en que fueron hechos y por supuesto con el alza del precio de los combustibles. Acá sabían que iban a bajar por lo menos entre 15 a 20 puntos de manera estrepitosa, pero también decían, la misma ciudadanía se va a dar cuenta que lo que estamos haciendo es por algo, tiene un fin, tiene un fondo y esperamos que con el tiempo también puedan retribuirlo con apoyo, por supuesto, a la gestión del Ejecutivo. Pasemos a escuchar voces de analistas políticos que también hacen sus reflexiones acerca de estos primeros 90 días del gobierno de José Antonio Kast, Gonzalo Miller y también Marco Moreno. A partir del 1 de junio, ¿no?, en que el gobierno ordena su comunicación, la gente empieza a percibir de que en esas dos cosas están pasando cosas. Que pese a la partida en falso en seguridad, hoy día empieza a ver de que hay una agenda de seguridad, de que se está conversando, logra instalar temas como el registro de vándalos, ¿no? Empieza a tomar control de agenda, lo que es importante. Si uno mira la aprobación del gobierno, que está en torno al 43%, significa que, por decirlo así, terminó el periodo de instalación, que es un periodo siempre duro, pasó ese periodo, pero con alguna rajuño, pero no con heridas graves, diría yo, ¿no? O sea, tuvo errores, pagó las consecuencias. Todavía quizás lo que mayor daño le hizo en términos de su relación con la ciudadanía tiene que ver con el alza de los combustibles. Los 90 días corresponden al fin de la luna de miel que tienen todos los gobiernos cuando asumen, y particularmente en este todo hace pensar que se ha erosionado más rápido de lo que ha ocurrido en los anteriores gobiernos desde el retorno a la democracia. Básicamente por la dificultad de convertir un relato que funcionó bien en campaña y era muy interesante como el gobierno de emergencia en acciones, en políticas y en decisiones públicas, y hasta ahora los resultados de la actual administración han sido más bien discretos en comparación a las expectativas que habían respecto del gobierno. Y los problemas que hubo, ¿no es cierto?, con la ex ministra Steiner, con la imposibilidad de tener un plan, hizo que de alguna manera, ¿no es cierto?, rápidamente se rompiera o se acortara, ¿no es cierto?, o terminara la luna de miel. El principal desafío que va a tener entonces el Ejecutivo, Matilde, luego de estos primeros 90 días es dejar de explicar cuáles son las medidas, sino que efectivamente la población se pueda dar cuenta que su aplicación les está cambiando. En realidad, la vida cotidianamente, día a día, es un desafío muy difícil, pero al menos se lo plantean así desde el Palacio de la Moneda, donde ven con bastante esperanza lo que puede venir durante los próximos meses. Bien, Ivo, muchísimas gracias por este balance de estos 3 primeros meses, 90 días. Bueno, se cumplen 3 meses justo el próximo día jueves, pero como tuvimos 2 días con 31 días, ahí tenemos entonces los 90 días en una situación más consolidada, porque de aquí en un plazo corto no se ve una necesidad, por ejemplo, de un nuevo ajuste en el gabinete, y eso sin duda que da un aire más largo. Así que vamos a seguir viendo cómo se va el gobierno a desplegar, sobre todo en el Congreso, con esta ley tan importante que es para la gestión,
cuando se debata también junto a esta acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, de la que ya también vamos a estarles contando. Así que, Ivo, gracias por todo este reporte. Tú nos avisas si hay novedades en el Palacio de Gobierno. Que tengas una buena tarde y anda a abrigarte. Así es, que estés bien, Matilde. Vamos a abrigar al tiro. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vamos a esta hora de inmediato al Senado. Estamos viendo en pantalla dividida a Nicolás Donoso y también estamos viendo la votación que se está dando a esta hora en la sala del Senado. Están discutiendo también porque ¿qué es lo que se está votando a esta hora? Bueno, la parte de la reforma que crea el subsistema de inteligencia económica, que es lo que contiene, bueno, el alzamiento del secreto bancario, que lo puede hacer un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda, que es la unidad de análisis financiero, y que no pase por la decisión de un juez. Nicolás Donoso, ya estamos contigo, te vemos en pantalla para conocer qué es lo que se viene dentro de los próximos minutos, porque esta ya sería la tercera votación después de 2 empates. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal, Mati? Buenas tardes. De hecho, en estos momentos, bien lo decías, se está desarrollando la discusión. Nuevamente, cada senador argumenta por cerca de 5 minutos en razón de esta votación que queda rezagada respecto al proyecto de subsistema de inteligencia económica. Y hay una certeza en todo caso, que es que esta iniciativa, por algunos artículos que se terminaron rechazando o que tuvieron divergencia respecto a lo que se había aprobado o rechazado en el Senado y en la Cámara, va a tener que revisarse en una comisión mixta, y estamos a la espera de esta votación luego del doble empate que se produjo en la última sesión del Senado de la semana pasada respecto al artículo 11, que permite el levantamiento del secreto bancario sin previa autorización judicial bajo 3 excepciones. Y hay que decir que luego de ese doble empate, en la jornada de hoy hay 3 escenarios y se termina aprobándose finalmente la indicación que permite el secreto bancario sin autorización judicial bajo estas 3 excepciones. Finalmente esta parte de la iniciativa no va a ir a una comisión mixta, va a quedar visada, aprobada, y en cambio sí se termina rechazando. Hay que decir que no se termina cayendo, por explicarlo en forma simple, sino que va a pasar por esa comisión mixta junto a parte de otros articulados y modificaciones que deberán realizarse. Y en caso de que se produzca nuevamente un empate, que puede producirse eventualmente un tercer empate, la norma entonces se va a terminar cayendo y va a tener que pasar por la comisión mixta. Son esos 3 escenarios. De momento siguen argumentando a favor y en contra de los parlamentarios. Hemos visto ya un proyecto de subsistema de inteligencia económica, Mati, que viene tramitándose de la administración del expresidente Gabriel Boric. Es un proyecto que yo recordaba aproximadamente del año pasado, o sea, exactamente un año, era rechazada el levantamiento del secreto bancario acá en el Senado, luego pasó a la Cámara de Diputadas y Diputados, se vio durante largos meses en la Comisión de Seguridad, donde también se había ratificado ese rechazo, porque en ese momento en la Comisión de Seguridad ostentaba una mayoría, sobre todo el Partido Republicano y la en ese entonces oposición, pero luego en sala, contra todo pronóstico, durante este año, a principios de año, se logró reponer, y es acá entonces nos lleva el debate a lo que está sucediendo ahora en el Senado. Todo esto también intensificado por lo que se ha producido respecto a la insertación del Tren de Aragua acá en Chile y a la necesidad de poder ir a enfrentar el crimen organizado e ir persiguiendo la ruta del dinero, como han dicho quienes apoyan esta iniciativa. Pero ¿qué sucede también con la postura del gobierno, Mati? Es un proyecto de subsistema de inteligencia económica que en algún momento apareció como proyecto prioritario bajo la gestión de la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Recordemos que ella estaba a favor del levantamiento del secreto bancario bajo ciertas excepciones, pero ya con la salida de ella, asume el ministro Martín Arrau, no se le ha puesto ningún tipo de urgencia por parte del gobierno, de ahí que se haya tenido que llevar a cabo una tercera votación. Y lo que ha ido señalando el gobierno, al menos en los últimos días, con matices más, matices menos, es que van a presentar, primero se había hablado de un proyecto aparte, pero lo que ha dicho el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recientemente es que sería vía indicaciones en esta eventual comisión mixta, que ya es un hecho que se va a conformar, donde él ha dicho que van a intentar acortar ciertas brechas respecto a los estándares internacionales, pero por ejemplo en materia de lo que puede realizar la unidad de análisis financiero. El ministro Quiroz decía en simples palabras que la unidad de análisis financiero es buena recepcionando información, pero no eventualmente entregándola o no con la rapidez necesaria, por ejemplo, a los distintos bancos que pueden irla solicitando para ir persiguiendo la ruta del dinero. Y vamos a pasar a escuchar entonces lo que ha ido señalando recientemente el jefe de la billetera fiscal. La privacidad de las personas, en todo orden de cosas, que se intercepte una llamada telefónica y también que se intervenga las cuentas bancarias, debe ser una orden judicial. Ahora, dicho eso, tenemos la convicción desde el área económica que existen brechas comparado con ciertas prácticas que existen en el Reino Unido y en otros países, que se pueden acortar y debemos acortarlo.
Y esas brechas son brechas de tipo regulatorio, que tenemos ya redactadas minutas al respecto y esperamos que el gobierno pueda ingresarlas como indicación una vez que se conforme la comisión mixta. Y eso también, recordemos, Mati, se da en medio de lo que ha sucedido en los últimos días con esta investigación por el multimillonario robo de lavado de activos realizado por el Tren de Aragua en Chile, lo que se ha denominado ya como esta Operación Tokio, donde durante esta jornada, de hecho, tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones terminaron realizando un nuevo allanamiento, de hecho, las dependencias bancarias del Banco Estado, donde habría funcionarios, de hecho, también involucrados, antecedentes de una nueva funcionaria también que se dieron a conocer el pasado fin de semana, y de allí que se haya intensificado y que justamente se da en paralelo con esta discusión del secreto bancario. Eso fue casualidad porque el proyecto de subsistema de inteligencia económica estaba puesto en tabla, de hecho, previo a que se diera a conocer esta mega operación que ha involucrado un amplio operativo, lo decíamos, por parte de la Fiscalía, también de la Policía de Investigaciones. Y respecto a este nuevo allanamiento que se realiza durante esta jornada, se termina refiriendo entonces la Fiscalía, a quienes pasamos a escuchar. La mayor dificultad ha sido la cantidad de personas que están involucradas en las operaciones. Nosotros, por ejemplo, por la cuenta del Ejecutivo de José Carlos Pérez Asensio, salen 800 millones de pesos aproximadamente. Aquí lo que ha quedado de manifiesto es que los dineros que provienen, por lo tanto, de las extorsiones son un porcentaje. La pregunta es, si estamos hablando de que solo por la vía del Ejecutivo pasan 800 millones de pesos, la pregunta es de dónde salen los otros 74.000 millones de pesos. Y ahí es lo que nosotros planteamos, en que lo que nosotros hemos descubierto no tiene que ver solo con las extorsiones, tiene que ver con los distintos mercados, con la venta de droga, con la explotación sexual, con los delitos contra la propiedad, con los dineros que consiguen de los secuestros, con todo la recaudación que tiene el Tren de Aragua en nuestro país finalmente, y esta es la forma en que lo estaban sacando. Eso respecto a, Mati, este mega operativo que se termina desarrollando, lo decíamos, en paralelo justamente a la discusión del secreto bancario. En estos momentos los senadores siguen interviniendo, pero al menos en lo que podemos escuchar, en lo que hemos podido hablar con los senadores, sigue esta dicotomía entre oficialismo y oposición respecto hacia el lanzamiento del secreto bancario. Debe ser con preautorización judicial, que es lo que defiende actualmente el oficialismo, o sin preautorización judicial, sino que netamente que un funcionario termine señalando por parte de una entidad jurídica la solicitud del alzamiento del secreto bancario. Esas posturas, al parecer, son insalvables. Las diferencias se han remarcado, se han intensificado. Es una discusión que venimos, de hecho, nosotros lo decíamos, desde el año pasado, hablando, comentando, y todavía no se produce un acercamiento o un consenso, y por tanto, lo decíamos, los tres escenarios que se pueden producir, que se termine rechazando esta indicación y que allí parte automáticamente a la comisión mixta, donde el gobierno va a ingresar indicaciones. Eso lo ha confirmado y lo ha ratificado durante esta jornada acá mismo en el Congreso el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y se termina aprobando que haría lista la eventual ley. De hecho, el ministro Quirós no quiso comprometer que eventualmente podían presentar un veto en caso de que se apruebe esa norma tal como está, porque el gobierno no lo quiere así. Y la tercera opción, entonces, un tercer empate cuando se vea en la tabla de los senadores, si eventualmente aparece el mismo número, entonces iría sí o sí a comisión mixta. Es el escenario con el proyecto de subsistema de inteligencia económica para perseguir, han dicho, la ruta del dinero, para enfrentar al crimen organizado, y que se va a terminar votando durante esta jornada en instantes. Bien, Nicolás Donoso, vamos a escuchar parte de la argumentación, porque a esta hora estamos ya viéndolo en pantalla dividida al senador Rodolfo Carter. Hoy por ti, mañana por mí. Y más allá del resultado que tengamos, nos pongamos de acuerdo en este y otros temas con mayor generosidad. En esta discusión he tenido la oportunidad... 30 segundos más. Debo reconocer que en esta oportunidad he aprendido a conocer a 2 o 3 senadores de izquierda que me han sorprendido para bien. Espero que en la comisión mixta nos pongamos de acuerdo. Es todo cuanto tengo que decir, señora presidenta. Gracias, senador Carter. Tiene la palabra la senadora Beatriz Sánchez. Gracias, presidenta. Estamos frente a una votación que tiene un enorme significado. Aquí estamos quienes apoyarán a introducir normas que permitan ponernos a la altura de otros países que persiguen el crimen organizado, como Alemania, Estados Unidos, Japón, Uruguay, Colombia y toda la OCDE, a excepción de Chile y de Australia. Se ha tratado de confundir señalando que sin la autorización de un juez no puede aplicarse esta medida, e incluso se ha indicado que con esta modificación un funcionario público podría decidir levantar o no el secreto bancario.
Nada de eso es real. Este proyecto es un sistema de inteligencia que busca, por medio de las diversas instituciones, levantar las alertas correspondientes para que un juez pueda iniciar una investigación legal. Pero una se pregunta, ¿por qué un gobierno que es tan duro en la persecución penal y en la doctrina punitivista en este tema se queda callado y más encima anuncia un proyecto de ley que aún no tiene contenido ni fecha? Una se extraña que si el gobierno hace una fuerte persecución de delitos y a deudores, no quiera tener las herramientas para actuar con agilidad en seguir la pista del dinero levantando el secreto bancario. Legítimamente la ciudadanía se pregunta a qué le temen y nos gustaría escuchar esa respuesta acá. De hecho, el tema ha sido básicamente discutido toda la semana y ha provocado muchas columnas en distintos medios de comunicación. Del debate que se está dando a esta hora en el Senado en torno a esta reforma que crea el subsistema de inteligencia económica y lo que se está argumentando y debatiendo es lo que va a ocurrir con el secreto bancario, que permitiría, si la reforma es aprobada, que organismos como la Unidad de Análisis Financiero pudieran acceder a los datos sin necesidad de pasar por un juez. Más adelante entonces vamos a ir con la votación. Pero seguimos avanzando con los temas del día. Y les contamos también que en materia económica el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, presentó el decreto de política fiscal, el que da cuenta de las metas del gobierno en torno al gasto y a la deuda. El secretario de Estado apuntó a que no se logrará cumplir con el equilibrio fiscal durante esta administración, a pesar de que esa fue una de las promesas de campaña de José Antonio Kast. En vez de eso, el titular de Hacienda apuntó a una meta de 1,5 del déficit estructural para el año 2030 y agregó que se va a mantener el ancla de deuda para el mediano plazo en un 45% del Producto Interno Bruto. Vamos a mantener el ancla de deuda para el mediano plazo en 45% del PIB para la deuda bruta del gobierno central. La regla de balance estructural y el ancla de la deuda, ambos actúan en conjunto. El balance estructural va midiendo el flujo, el exceso de gasto, en este caso, y cómo se va achicando cada año, pero la otra le pone un límite muy claro a la deuda. Nuestro compromiso es estabilizarla y luego hacerla descender de a poco a contar del año 2028-29. Estas metas son logrables primeramente y muy principalmente recuperando el crecimiento económico. El proceso en el cual tenemos plena confianza va a ocurrir. Ahí entonces el cambio, la estimación de lo que va a ocurrir con el déficit fiscal de parte del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Con esta información, a esta hora de la tarde hacemos un alto en Hoy es Noticia con esta imagen de la capital, cielos absolutamente cubiertos, 10,5 grados es la temperatura y se esperan que las precipitaciones dentro de la región metropolitana y la zona central comiencen esta noche. Con esta imagen hacemos un alto y ya volvemos con más. Dos incendios movilizaron hoy a bomberos, ahí estamos viendo las imágenes, les contamos que dos incendios movilizaron a bomberos de Santiago. Uno de los inmuebles ubicados en el barrio Yungay era subarrendado por distintas familias. Es uno de los hechos policiales que están marcando esta jornada. Para conocer de este y de otros, tomamos contacto a esta hora con Felipe Hernández. Hola Felipe, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Claro, nosotros ubicados acá en la comuna del Bosque, no les vamos a hablar de este tema, pero sí vamos a hablar de los hechos ocurridos durante horas de esta mañana en la comuna de Santiago. Más cercano y más puntual en lo que sucedió en el barrio Yungay. Dos incendios que afectaron en horas distintas y en sectores distintos lo que ocurrió entonces en la comuna de Santiago. En el primero de los hechos, bueno, la alarma comienza a dictarse por parte de los cuerpos de bomberos de Santiago desde muy temprano, incluso muy cercano a las 6:30 de esta mañana, cuando comienzan a sentirse por parte de los vecinos algunos ruidos grandes respecto de posibles explosiones.
cuando ya llega personal de bomberos y comienza a desplegarse por las diferentes zonas para tratar de atacar las llamas, bueno, se produce una situación gravísima, una situación que pudo haberle costado incluso al menos lesiones a algunos voluntarios y voluntarias de bomberos. Es el desprendimiento de una de las partes de esta estructura que era utilizada principalmente para, bueno, una situación particular que es viviendas. Eran subarrendadas, vivían algunas personas ahí. De hecho, la denuncia que realizaban algunas de estas personas es que aparentemente podría haber una persona desaparecida. Hasta ahora no se ha tenido confirmación respecto de este tema, pero lo cierto es que los peritos de bomberos, tras ya haber atacado completamente y haber terminado la emergencia propiamente tal, comenzaron con las labores de búsqueda para justamente entonces corroborar o descartar esa información que surgía en horas de esta mañana. Luego de eso vino otra situación ya más cercano al mediodía, cuando en el sector muy cercano a la Alameda, bueno, se produce otro incendio en el que afecta principalmente a una importadora, a un local comercial y luego de eso también a un hotel que tenía entonces que tenía pasajeros y que todos fueron evacuados rápidamente para evitar algún tipo de consecuencia fatal. Lo cierto es que las llamas que provenían desde esta importadora resultaron terminaron extendiéndose hacia estos locales aledaños y terminaron entonces afectando a estas infraestructuras. Revisemos las palabras que entregó el comandante Giorgio Tromben, quien se refiere justamente al menos a uno de estos dos episodios relacionados a incendios ocurridos esta mañana y al mediodía en la comuna de Santiago. Es despachado 18 compañías del Cuerpo Bombero Santiago con apoyo también de 4 cuerpos de bomberos de la región. Estamos trabajando en este incendio, la emergencia ya se encuentra controlada, afectando definitivamente a 5 locales comerciales, principalmente uno de ellos corresponde a un mall de artículos chinos, hay también un Preunic y también tiene daño un hotel. No reportamos hasta el momento ni bomberos lesionados, ni tampoco tenemos civiles también con alguna dificultad. Ahí está entonces las palabras que entregaba el comandante Giorgio Tromben respecto del episodio ocurrido en horas del mediodía, no el de la mañana, el del mediodía. Ahí entonces es donde se entregó esa comunicación a la prensa respecto de lo sucedido entonces con estos locales comerciales y este hotel que resultó con afectación y con evacuación obligatoria por parte de los ocupantes de este hotel. Vamos a revisar otras declaraciones que fueron entregadas en el marco de este último incendio, en el del mediodía, el que afectó entonces en sectores cercanos a Alameda con Esperanza, Alameda con Maipú, donde ocurre entonces esta situación este mediodía. Revisemos las palabras que entregaron algunos vecinos de este lugar. Empezaron a gritar: "Te está quemando, incendio, incendio", pues, y ahí bajé a lo que teníamos puesto, obviamente, y empezó a consumir muy rápido y empezamos a gritarle a la gente para arriba, para que pudieran bajar, obviamente, y ahí empezaron a bajar, pues, con los animalitos, todo, y ahí consumió muy rápido. O sea, una persona quemándose con el buzo, la polera, se la sacábamos, todo, pero no alcanzó a quemarse. ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo se enteran? Si nos puede contar. Una apoderada que viene siempre a dejar a su niña muy temprano por el lado del domicilio de nosotros, y al dar la vuelta vio las llamas y ella nos avisó. Tenemos un sector que estamos recién terminando la remodelación. El año antepasado terminamos otro sector de la esquina justo que se ve más afectado ahora con el incendio porque está lleno de agua. Entonces, ¿quién va a responder con esto? En realidad no sabemos porque por lo menos yo vivía arriba, en la parte de arriba, solo bajamos, en realidad no sabemos cómo pasó, solo que 5 minutos después agarró candela toda la casa. O sea, todo fue muy rápido. Todo fue muy rápido, sí. Y ya ahí cayó después, cuando llegaron bomberos se cayó la casa. ¿Les dijeron algo desde dónde partió? Si partió en la abajo. Sí, en la casa de abajo y ahí se quemó todo hacia arriba. A las 6:20 de la mañana, nosotros veníamos, mi compañero y yo, mi amigo, veníamos saliendo para cuando Tapega. Y eso, él está abriendo la puerta.
Eso cuando estaba abriendo la puerta, yo de la ventana del pasillo, del primer cuarto, un humo que está saliendo y le digo, hermano, oye, por ahí está saliendo humo, por ese cuarto. Lo que escuchábamos ahora de los vecinos es de lo ocurrido en la madrugada, ahí en la comuna de Santiago Centro, también muy cercano a unas cuadras, tan solo de lo ocurrido al mediodía, y es lo que expresaban justamente respecto de esa situación ocurrida. Las autoridades de la región metropolitana, tanto el delegado presidencial como el gobernador de la región metropolitana, Germán Codina, y Claudio Rego por su parte, respectivamente, bueno, entregando también declaraciones, y esto fue lo que dijeron. Sabemos que aquí hay un tema con los CITES, que es un tema que debe abordarse. Muchas veces estos CITES finalmente lo que hacen es recaudar recursos y fondos y tener personas en situaciones deplorables, además también del daño que se genera al vecindario y obviamente también los riesgos que se está viendo y se ve en incendios como este, que las viviendas obviamente no soportan la tensión, ¿no es cierto?, y la exigencia a la que son sometidas con tantas personas. En una zona de Santiago que tiene viviendas, como ustedes pueden ver, que son incluso hermosas, bonitas construcciones antiguas, pero que también tienen condiciones de construcción que las someten a un gran riesgo. No está olvidada, de hecho nosotros como Gobierno de Santiago hemos estado trabajando con la comunidad, activando la vía económica, la vía cultural del barrio Yungay, hemos hecho una recuperación de fachada, o sea, la verdad es que hemos estado trabajando en torno al barrio. Ahora, esta dimensión que tiene que ver con la fiscalización del hacinamiento en la ciudad, en particular en esta zona, le corresponde al municipio, pero insisto, requiere también de colaboración de los vecinos. Muchas veces los vecinos ocultan estas realidades por una malentendida solidaridad, pero después cuando ocurren las tragedias, la gente dice, bueno, ¿por qué ocurrió? Bueno, porque había hacinamiento. Ahora, tenemos que identificar la causa específica del incendio, pero el hacinamiento sin duda alguna contribuyó a aquello. Allá está entonces las declaraciones respecto de lo sucedido en horas de esta madrugada y también al mediodía en la comuna de Santiago Centro, sector muy cercano al barrio Yungay, que termina con estos 12 siniestros. Hasta ahora todavía no hay novedades respecto de la investigación por esta denuncia por una persona desaparecida, Mati, pero lo cierto es que vamos a estar atentos a lo que va a ocurrir entonces en torno a esa indagatoria. Por otro lado, más adelante les vamos a contar en lo que estamos en este momento aquí en la comuna del Bosque. Volvemos contigo, Felipe. Muchísimas gracias por esta información a esta hora de la tarde. Chao. Esta mañana se sorteó la Cámara de Diputados a los integrantes de la Comisión Revisora de la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Francisca Cárdenas nos va a contar todos los detalles sobre esta acusación constitucional. ¿Cómo estás, Francisca? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y durante esta jornada se definió lo que va a ser la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, a quien se le acusa en este libelo acusatorio impulsado por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario de vulnerar la Ley de Administración Financiera del Estado y también las normas de responsabilidad fiscal a raíz de lo que fueron las advertencias del informe de Finanzas Públicas y también del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sobre las proyecciones que habría realizado y que realizó el exministro Nicolás Grau sobre la deuda pública y de una diferencia, decía el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de más de 10.500 millones de dólares. De eso se le acusa al exministro y es por eso que ayer también se reflejaron las diferencias que hay y que ha generado este nuevo libelo acusatorio. Recordemos que durante la administración anterior del expresidente Gabriel Boric fueron rechazadas varias acusaciones constitucionales en contra de los ministros del expresidente y en esta ocasión ha recibido respaldo de exministros por parte de exsecretarios de Estado, el exministro Mario Parcel, por ejemplo, también, que incluso podrían ser parte de la discusión que se va a dar en los próximos días una vez que responda la defensa y el exministro Nicolás Grau, porque primero debe ser notificado de esta acusación que fue ingresada y que durante esta jornada además se definió quiénes van a integrar la comisión revisora, en su mayoría de oposición,
pero que no son cercanos al exministro Nicolás Grau y tampoco de su sector político. Pasemos a escuchar parte de las reacciones que se han generado en el Congreso con respecto a lo que fue la comisión revisora. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Desde el jueves en adelante, solo los únicos acusables constitucionalmente van a ser los ministros del presidente Kast. Entonces, tenemos una mega reforma. Imaginémonos que hay una predicción, digamos, un cálculo que va a estar mal hecho. Vamos a tener inmediatamente una acusación constitucional al ministro Quirós. Y no se tiene mucho sentido de responsabilidad en nuestro instrumento. Yo insisto, yo habría esperado un escalonamiento. Nosotros tenemos interpelación, comisión investigadora y el último ratio es la acusación constitucional. Aquí se ha optado por una bancada oficialista, ¿cierto? Tomar una decisión inmediata. Bueno, una comisión revisora que es integrada por parte del diputado Carlos Bianchi, que es independiente PPD, la diputada Marcela Hernando, exministra del Partido Radical, y también el diputado Alejandro Bernales del Partido Liberal. Los tres de oposición, pero como te decía, no son cercanos ni del sector del exministro Nicolás Grau. Por otro lado, del oficialismo están el diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, y también la diputada de Demócratas, Joana Pérez. En cuanto a la diputada Joana Pérez, ella ha sido una de las más críticas, junto también a la diputada Jimena Osandón de Renovación Nacional, de esta acusación constitucional, quienes han advertido que este nuevo libelo acusatorio abre las puertas para que se pueda acusar constitucionalmente en el futuro, y no solamente lo han dicho ellas, sino que lo han reafirmado también parlamentarios de oposición y principalmente del Frente Amplio, que abre las puertas y marca también un precedente a futuro para que se pueda acusar al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y a otros ministros de Estado del presidente José Antonio Kast que se equivoquen en proyecciones técnicas. Pasemos a escuchar entonces parte de otras reacciones que se han dado durante esta jornada en el Congreso. A ver, quiero ser muy enfático en esto. Voy a hablar por el Ejecutivo, pero especialmente por el Ministerio de Hacienda. Quiero ser absolutamente enfático que esta es una decisión de los legisladores, que sigue el curso de las políticas que ellos adoptan, y que el Ejecutivo, y en particular este Ministerio, está muy lejos de esa discusión y por sobre esa discusión mirando los temas técnicos del Ministerio de Hacienda. Bueno, esta votación que se va a dar en las próximas semanas, una vez que responda justamente tanto la defensa del exministro Nicolás Grau y él, una vez que sea notificado, se tienen 10 días para que ellos puedan responder, y ahí puede comenzar a trabajar esta comisión revisora que va a elaborar un informe que no es vinculante, pero que va a ser parte del debate político que se va a dar en sala, y se podría estar votando esta acusación constitucional en unas 2 semanas más en el Congreso, para lo que se necesitan 78 votos si es que están los 155 diputados presentes en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto también ha generado diferencias en el PDG, que tiene 2 parlamentarios que firmaron esta acusación constitucional que necesitaba 10 firmas, pero que fue ingresada con 12 ayer. De hecho, se demoró bastante el punto de prensa que se iba a realizar para anunciar el ingreso de esta acusación constitucional. Se fue postergando por las diferencias que habían en el mundo político, principalmente en el oficialismo. Así que escuchemos también la división que hay en el PDG con respecto a esta acusación. Pamela tiene una experiencia que la avala en cierto sentido, pero también hay que ser bastante congruente con lo que nosotros postulamos como bancada, tratar de siempre ser un aporte a la discusión política y no caer justamente en estos shows mediáticos. La derechita cobarde llegaba a acuerdos con el socialismo democrático, que es exactamente lo que va a ocurrir con esta acusación. Yo por supuesto que la voy a aprobar consecuentemente con lo que ha sido mi trayectoria política, y me imagino, pero eso no lo puedo decir yo, que nadie en esta bancada se va a restar. Bueno, una vez que responda entonces la defensa del exministro Nicolás Grau, quien además ha recibido el respaldo del mundo político, también de expertos, de académicos, e incluso, como te comentaba, podría ser invitado el exministro de Hacienda también, Mario Marcel, a la comisión para que pueda hablar sobre lo que fueron las proyecciones también y respaldar al exministro Nicolás Grau y otros exsecretarios de Estado que podrían ser invitados por parte de la oposición para respaldar al exministro Grau. Y recordar también los plazos, una vez que se responde por parte de la defensa del exministro Patricio Zapata, ya hay 10 días, esos 10 días que tienen para responder, hay 6 días más donde
ya la comisión tiene que comenzar a tocar el fondo y a revisar todo lo que tiene que ver con los detalles de esta acusación constitucional. Así que nos vamos a quedar muy atentos y recordar además que el Senado podría actuar, si es que se llega a aprobar esta acusación en la Cámara de Diputados, como juez una vez que llegue al Senado la acusación. Bien, Francisca, muchísimas gracias por toda esta información. Vamos a estar también analizándolo más adelante. Muchas gracias. Mientras le contamos que la ex jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, fue formalizada este lunes por los delitos de cohecho, prevaricación judicial y violación de secreto. Pese a que la Fiscalía pidió prisión preventiva, el séptimo juzgado de garantía de Santiago le impuso la medida cautelar de arresto domiciliario total. El informe es de Juan Cristóbal Chato. Esta resolución. No hay comentario, gracias. Así, caminando, se retiró la ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, tras su formalización. A pesar de que el Ministerio Público había pedido la prisión preventiva, esto fue desestimado por el tribunal por considerar que no se cumplía un requisito base del delito de cohecho, que es lo que se conoce como el pacto delictual. Por esta razón, se le impuso una medida cautelar menos gravosa, mientras que al coimputado Luis Hermosilla se le mantuvieron las cautelares que ya cumple por otras causas. Con respecto al señor Luis Hermosilla, que no cuestiona el presupuesto material en esta instancia, además lo que indicó su abogado en orden a que no solamente tiene una intención de colaborar, sino que ya lo ha hecho por actos concretos, visibles. Creo que mantener la cautelar es suficiente. Y respecto a la señora Sabaj, arresto domiciliario total y arraigo nacional. La ex jueza fue formalizada por cohecho, violación de secreto y prevaricación judicial por 4 hechos concretos, con los cuales le habría, según la Fiscalía, devuelto el favor a Luis Hermosilla por ayudarla a llegar a su cargo en la Corte. Lo habría asesorado respecto a la redacción y tiempo de presentación de recursos, como un amparo a favor del expresidente Piñera por el caso Dominga, la apelación a la prisión preventiva de Héctor Espinosa, la defensa de una jueza de familia en un proceso disciplinario y la solicitud de recusar de Dominga al juez Daniel Urrutia. Eso fue la base que tuvo el Poder Judicial para haberla destituido de su cargo, haberle aplicado la máxima sanción que tiene en su carrera y en su trabajo, y por lo tanto todo lo que está ahí nosotros lo asumimos y eso está reconocido por mi clienta. Las comunicaciones están reconocidas, los hechos están reconocidos, la calificación jurídica es lo que vamos a discutir a lo largo de toda la tramitación de este juicio. No han cometido delito y esa va a ser la línea de defensa que se va a seguir permanentemente. Desde el Ministerio Público reconocieron la falta de antecedentes para establecer en lo técnico el cohecho, que es sin duda el delito más grave imputado y que podría eventualmente haber justificado una prisión preventiva. Es el tribunal quien debe ponderar todas las circunstancias para evaluar si una medida cautelar es proporcional o no, de acuerdo a los antecedentes que se entregan en la audiencia. Aquí hubo antecedentes de carácter reservado, de orden familiar respecto de la imputada Verónica Sabaj, que creo que en gran medida impactaron también en la decisión que adoptó el tribunal. Lo relevante es que el tribunal con mucha certeza dijo que estaban sembrados todos los elementos para entender configurados delitos como la prevaricación judicial y la revelación de secreto. Tras decretar las medidas cautelares, el tribunal fijó un plazo de 180 días para la investigación. Son las 6 de la tarde y con esta imagen de La Serena hacemos una pausa en Hoy es Noticia. 14 grados es la temperatura en la capital de la región de Coquimbo. Ya regresamos con más. Vamos a revisar la acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, con quien es ya a partir de este fin de semana el abogado que lo va a defender, el constitucionalista Patricio Zapata. ...40 páginas tiene la acusación constitucional que fue presentada y elaborada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, republicanos, y cuenta con el apoyo además de distintos parlamentarios de partidos del oficialismo. Ya además conocimos durante la jornada de hoy la comisión encargada de revisarla y vamos a conversar a esta hora
con quien es el abogado defensor del exministro, el abogado constitucionalista Patricio Zapata. Abogado, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias a ustedes. Bueno, abogado, esta es una acusación constitucional que se basa sobre supuestos que además son muy técnicos, pero básicamente de lo que se le está acusando constitucionalmente, es decir, que infringió el mandato constitucional el exministro Grau, es de haber sido responsable en cuanto al manejo de la billetera fiscal pese a las advertencias. Dice que hay un informe con proyecciones inconsistentes e incompletas, que subestimó el déficit, que omitió compromisos de gasto y que había contradicción entre las cifras del balance y la deuda. En eso se sustenta la acusación constitucional. Pero usted, que es abogado y es abogado constitucionalista, desde el punto de vista constitucional, ¿qué solidez tienen estos argumentos? Bueno, como lo decías, el asunto es bastante técnico. Esto tiene que ver con el análisis que se hace de unos informes de política fiscal que emite el Ministerio de Hacienda 4 veces al año, uno por cada trimestre. Lo que algunas personas han advertido es que existirían inconsistencias, errores, dicen, en el último informe del gobierno del presidente Boric, el último informe de política fiscal, el 4º trimestre del 2025, ¿ya? En ese informe, dicen, habría una errada, y algunas personas han dicho incluso maliciosamente errada o tendenciosamente errada, descripción de ciertos datos, de ciertas informaciones. Le llama la atención que no estén, como ellos piensan, alineados el dato del déficit fiscal. Esto lo podemos entender incluso los no abogados. Uno puede saber todos los años a cuánto ascendió el déficit fiscal, cuánto gastamos más de lo que recibíamos, ¿no es cierto? Del dato de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto. Ese es un stock. Lo primero es un flujo, el déficit va variando de año en año, y lo segundo es un stock. Entonces, la denuncia, en lo principalísimo, es que el último informe que se produjo cuando el señor Nicolás Grau era ministro de Hacienda, contendría errores que, en opinión de los diputados, son muy graves, son errores que violan, al cometer estos errores se habría violado la ley y la Constitución. Eso es lo que ellos plantean. Yo he estudiado la acusación, yo me he convencido que uno puede tener una opinión A, B o C sobre la política fiscal del gobierno del presidente Boric. Nicolás Grau fue ministro de Hacienda por 8 meses, pero uno puede tener una opinión sobre la gestión de Nicolás Grau sobre el ministro de Hacienda. Uno puede tener una opinión sobre los informes. Los expertos pueden tener opinión sobre lo sólidos, lo robustos, pero eso es una cosa, una opinión técnica, una opinión política. Y otra cosa es decir que al contener esos informes, las proyecciones que contienen, se ha violado la Constitución o la ley. Para violar la Constitución o la ley, uno tiene que advertir que hay una regla que dice no haga esto, y la persona hizo eso. O una regla que dice haga esto, y la persona no hizo eso. No basta con decir, mire, no me gusta, no me convence, no me parece. Y es en esa parte, la parte jurídica, que es la que a mí me interesa y la que nos importa en una acusación constitucional. Si este fuera un seminario macroeconómico en Chicago, podríamos discutir largamente sobre si están bien hechas las proyecciones o no. Si este fuera un debate en la Comisión de Hacienda del Senado, pero es una acusación constitucional, es un juicio constitucional. Y tiene una condena. La condena no es más prestigio, menos prestigio. No, la condena es que la persona por 5 años quede inhabilitada de trabajar en el sector público. En este caso, no podría trabajar en ninguna universidad, no podría tener contratos con el Estado, no podría ser candidato a nada. No es que el señor Grau quiera ser candidato, pero no podría hacerlo. Es una condena.
Sin duda que sí. Ahora, entonces, esto se basa y lo llevamos largamente discutiendo durante el último mes y medio, porque fue esa fecha en la que se presentó, porque hubo este informe que presenta el Ministerio de Hacienda, pero es la comunicación del informe que hace el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, la que genera la controversia y el problema, porque el informe, los datos no son acusatorios porque no tienen ninguna interpretación, de hecho no dice en ninguna parte que haya errores. Lo que sí dice que hay errores es la comunicación del ministro Quirós, y es en base a eso donde en esta conferencia de prensa él incluso habla de que se va a hacer una investigación, y es ahí donde comienzan entonces a crecer las dudas de que si se hace una investigación es porque hubo algo que estuvo reñido con alguna norma y hubo una falta a la probidad. Es de ahí que nace esta acusación constitucional. Ahora, abogado, sabemos desde hace mucho tiempo, y usted tiene muchísima experiencia, que estas acusaciones, más que sustento en la Constitución, son acusaciones políticas que se hacen para que las distintas autoridades o exautoridades a las que se está acusando paguen de alguna manera un error político. Y desde esa perspectiva es la facultad que tienen los parlamentarios y los diputados de hacer estas acusaciones constitucionales. ¿Qué le parece a usted que se esté utilizando? Porque también el Congreso y la Cámara de Diputados, una instancia política, esto como una herramienta más bien política, porque probablemente constitucionalmente a lo mejor haya muchas dudas, pero desde el punto de vista político es legítimo que lo presenten, ¿o no? O sea, los diputados tienen esta facultad y yo por lo menos no descalificaría a priori el ejercicio de la facultad, pero sí creo que podemos pedir, en este caso yo como abogado de alguien que ha sido acusado, pero también como ciudadanos, podemos pedir que el ejercicio sea responsable, porque en realidad esta acusación es parte de una cadena larga de acusaciones. Casi me atrevo a decir un círculo vicioso. En los últimos 10 años se han presentado más de 20 acusaciones constitucionales. Me atrevo a decir que la mayoría de ellas, con poco fundamento constitucional, muchas veces se presentaban sabiendo que no iban a ser aprobadas, pero como una manera de hacer un punto político. Y eso es preocupante porque tras el propósito que alguien podría considerar atendible de llamar la atención de la opinión pública sobre algo que preocupa, tú deterioras las instituciones. Tú haces que servir al Estado en el Ministerio de Hacienda se transforme en un peligro. Porque si resulta que en 5 años más o 2 años más alguien va a decir que porque tus proyecciones o los supuestos sobre los cuales construiste tus proyecciones pueden dar lugar a una acusación constitucional en que se pone en tela de juicio tu prestigio, se pone en tela de juicio el trabajo de un ministerio tan importante como el Ministerio de Hacienda. Además, sobre la base de insinuaciones sobre manipulación. Una de las cosas más graves es que ayer se dijo en la presentación de la acusación, el texto es más bien sobrio, pero se dijo que aquí había un intento por maquillar las cifras. Que había ocultamiento de cifras, claro. ¿Para engañar a quién? ¿A los inversionistas extranjeros? ¿A la gente que compra nuestros bonos? ¿A la gente que confía en nuestro país para prestar? Es una acusación gravísima y ataca un elemento de la institucionalidad que uno hubiera pensado que gozaba de bastante respetabilidad. Teatino 120, el Ministerio de Hacienda, es una institución donde hay una altísima continuidad de los funcionarios. Cambia el ministro, cambia el subsecretario, pero hay una planta profesional de altísimo nivel, que son los que manejan estos números, que no cambian con cada gobierno. Entonces, efectivamente hay un riesgo y un peligro de que esta suma de acusaciones, una tras otra, y parece que no termina nunca, y da casi lo mismo si se aprueba o no, pero vuelve a tener una acusación 6 meses después, 3 meses después, causa un daño institucional. Pero yo en todo caso, Matilde, aunque advierto este problema, yo no quiero basar la defensa en los daños que esto produce al país. Yo quiero decir que no tiene fundamento constitucional, que no han logrado demostrar que había una norma que ha sido violada.
Las normas que citan son muy generales sobre la necesidad de que haya coordinación, pero no son normas que prohíben el tipo de metodología que se usó, que es una metodología técnica que se explica en los informes. Los informes explican cómo se llega a los números a los que se llega. Uno puede discutir los supuestos, y aquí entonces tenemos un segundo más para explicar esto. Sí, por favor. Un supuesto es una hipótesis que yo manejo sobre lo que va a ocurrir si hago A, B o C. La economía no es una ciencia exacta. Son miles de los factores que pueden influir en que se produzca el efecto que yo busco. El presidente Trump puede decidir atacar Irán el 28 de febrero, yo hice el informe el 13 de febrero. El litio que se está comprando a un precio X en el 2021, se compra a un tercio de su precio el 2022. Entonces, los supuestos tienen este componente. Esos supuestos a veces se ven contradichos por la realidad. Entonces, una ley que uno aprobó y uno pensaba que iba a recaudar 100.000 millones, recaudó 40.000 millones. Esto le ha pasado a distintos gobiernos. Ya, y ahí le quiero preguntar dos cosas. Uno es lo que esto mismo le podría pasar, por ejemplo, en 4 años más al ministro Quiroz, porque hace, en base a distintos supuestos, hace una estimación de crecimiento y una estimación de déficit fiscal para el país. Si se usara este mismo argumento y eso no se produjera, podrían acusarlo de lo mismo, ¿no? Ese pudiera ser uno de los argumentos que tal vez el oficialismo pudiera revisar si es que se va a utilizar este mismo argumento. Claro, yo no haría eso y no me gustaría que nadie hiciera eso, porque sería introducir en nuestra política económica, en nuestra política fiscal, un componente que no corresponde, pero tienes un punto. ¿Qué pasa si se aprueba la reforma que está auspiciando el presidente Kast y se recorta el impuesto de primera categoría a las empresas de 27 a 23, por ejemplo? ¿Ya? La apuesta del gobierno, el supuesto del gobierno, es que lo que se deja de percibir al bajar la tasa se compensa por el mayor crecimiento. Vamos a crecer más y por lo tanto se va a recuperar esa pérdida. Esa es una hipótesis económica, hay gente que la cree firmemente, hay gente seria, premios Nobel, que lo creen así, y hay otros premios Nobel, otros economistas que piensan que eso no va a ocurrir. Yo creo que si esto no funciona, tenemos todo el derecho a mañana como ciudadanos a criticar y cuestionar y no votar más por alguien que promueva esto, pero castigarlo con la pena de muerte cívica por 5 años, porque hizo una proyección económica que no se cumplió completamente, me parece que es sacar de su lugar al derecho constitucional y a la justicia constitucional e intentar reemplazar a la política. La política tiene su espacio, damos argumentos, discutimos, tratamos de convencernos. Para eso elegimos presidente cada 4 años, para eso se elige un ministro de Hacienda, para eso se buscan votos en el Congreso, pero porque yo no estoy de acuerdo con alguna hipótesis, con alguna proyección, destituir a una persona o inhabilitarla, pues, a mí me parece que es desproporcionado. Ahora, abogado, lo que también se está planteando de los diputados que están promoviendo esto, que lo están apoyando, es que la ciudadanía exige a través de ellos que el gobierno anterior pague su responsabilidad política por el estado de las arcas fiscales, por el estado de la deuda, y que este es un modo de hacerlo pagar políticamente. Usted me dice que esta es una medida de última ratio. ¿Qué otros mecanismos pudieran haberse ocupado? Y si el tema es un castigo político, bueno, hay poco argumento, ¿no? O sea, la propia Constitución política, en el mismo artículo donde está la acusación constitucional, en el mismo artículo, en el número anterior, habla de la fiscalización. La Cámara de Diputados tiene el deber de fiscalizar. ¿Y qué significa eso? Dar a conocer ante el país su juicio crítico sobre lo que hace el gobierno de turno. Puede crear comisiones investigadoras, puede citar a los ministros para hacerles preguntas. Es decir, si lo que se intenta es hacerle ver al país que alguien piensa que hubo errores graves en materia fiscal, existen las herramientas. Un fin que alguien estime noble, no justifica cualquier medio.
usar un castigo que está reservado para graves violaciones a la Constitución, para marcar un punto político, aunque uno piense que el punto político es justo, necesario, valioso, creo yo que nos lleva en un camino muy delicado, donde empezamos a usar las leyes y la Constitución para nuestras finalidades de partido, se debilitan las instituciones y salimos todos perdiendo. ¿Es lo que usted espera lograr, el convencimiento de eso por parte de diputados de partidos que son del oficialismo pero que no están comprometidos como partido en el apoyo a una acusación constitucional como esta? Bueno, yo espero que tengamos la ocasión de escuchar en la comisión que se sorteó ayer a los expertos, porque yo no soy un experto en esto. Creo que hay que escuchar a los expertos. Y si las personas que nos están viendo, Matilde, han tenido ocasión de escuchar al actual director de presupuesto, o anteriores directores de presupuesto, o anteriores ministros de Hacienda, como Ignacio Briones, Andrés Velasco, Nicolás Aguirre, a ministros de otros gobiernos, como Harald Beyer, de distinto color político, verán que sus observaciones a estos informes son muy prudentes. Hay más preguntas que respuestas, hay preguntas y no acusaciones, hay preguntas y no hay condenas. Lo que hace la acusación, como lo dijo Ignacio Briones, es saltarse varios pueblos, de la pregunta a la acusación, de la acusación a la condena, de la condena a la imputación de mala fe. Es un salto monumental que no lo hacen los técnicos. Esto no lo hace José Pablo Gómez, el actual director de presupuesto, no lo hace Alejandro Weber, no lo hace Matías Acevedo, no lo hace la gente que sabe. Un grupo respetable de diputados muy inteligentes, muy preparados, están en su derecho, hacen este salto. Ahora, abogado, usted va a citar, me imagino, a declarar. Vamos a, rápidamente, abogado, lo interrumpimos un momentito porque nos vamos a la sala del Senado, porque a esta hora justamente van a comenzar a votar sobre el levantamiento del secreto bancario para crear el subsistema de inteligencia económica. Vamos a revisar la votación. Hay nuevamente un empate. Se da por desechado. Ok, está entonces la norma a comisión mixta. Ahí tengo cuenta agregada a propósito de... Comisión mixta. Pero al tiro. Hay un nuevo empate. Ya, primero vamos a dar cuenta agregada. Debiera entonces pasar a comisión mixta. Ha llegado un mensaje de Su Excelencia el Presidente Vamos a ver cuál es la comunicación que hace de esta votación en relación al la presidenta de ley del Senado. El sistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que tengan relación con el crimen organizado. Se toma conocimiento de la calificación y se manda a agregar el documento a sus antecedentes. Para la mixta, los senadores y senadoras de la Comisión de Hacienda... perdón. De Seguridad Pública, de Seguridad Pública. ¿Ok? Ok. Ya. Se ha votado entonces, hay un empate, 24 senadores han votado porque se levante el secreto bancario y se permita a la unidad de análisis financiero, que es dependiente del Ministerio de Hacienda, a que pueda tener y poder acceder a las cuentas bancarias y, por lo tanto, se ha empatado, se va a una comisión mixta. Más adelante vamos a establecer contacto con Nicolás Donoso para contarnos los tiempos que van a seguir a la discusión de esta reforma que crea el subsistema de inteligencia económica y que en uno de sus artículos entonces habla del levantamiento del secreto de las cuentas. Vamos a continuar entonces conversando con el abogado Patricio Zapata sobre esta acusación constitucional y estábamos revisando sobre los argumentos y yo le iba a preguntar, gracias abogado por la espera, sobre las personas que usted va a invitar a
a que puedan ser escuchadas por la Cámara de Diputados, porque usted me citaba a ministros, exministros de Hacienda, también parte de distintos economistas de distintos signos políticos que en el día de hoy han firmado una carta que sale publicada en la prensa en apoyo a el exministro Nicolás Grau, que son personas tan distintas como, por ejemplo, Harald Beyer, como David Bravo, como el expresidente del Banco Central, Roberto Saller. Bueno, son personas a las que usted va a invitar también a exponer en el caso de que ellos accedieran. A ver, estrictamente uno lo que hace es proponerle a la presidenta de la comisión, que ya sabemos que es la diputada Marcela Hernando, para que dentro del tiempo que tiene la comisión, que es un tiempo breve, escuche opiniones. Yo no tengo ninguna decisión tomada de quién es, pero creo que lo más lógico es que lleguen a la comisión personas que saben sobre el tema de los informes de política fiscal, que saben cómo se generan, que conocen cuáles son las discusiones metodológicas, que saben cuáles son los cambios que han habido entre el tercer informe del 2025 y el cuarto informe del 2025, que pueden arrojar luz. Yo pienso que este es un típico caso en que mientras más información tengamos, menos fuerza van a tener las insinuaciones o las afirmaciones de haber existido una conducta abusiva o inaceptable. Aquí hace falta, y mientras más información haya, mejor. Entonces yo espero que lleguen a esa comisión esas personas. De hecho, los propios acusadores incluyen en el documento, en la parte final, en la última página, a 5 o 6 personas que ellos piden invitar, y yo encuentro que sería espectacular que esas mismas personas que ellos proponen invitar fueran y podamos escuchar lo que ellos tienen que decir. Yo tengo mucha confianza, ¿Quiénes son esas personas? No tengo la acusación aquí, tendría que revisarla. ¿Quiénes son esas 5 personas que propone? Está incluido el nombre de Paula Benavides, que es la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo. Está el nombre del actual director de presupuesto, José Pablo Gómez. Está el nombre de un anterior ministro de Hacienda, creo que está, no sé si está el nombre de Mario Marcel. Son 5 o 6 nombres que están ahí. Ya, perfecto. Yo creo que sería espectacular, porque creo que lo que va a ocurrir, y no quiero ser irónico en esto, pero los propios nombres que la acusación cita, incluso en su texto, ellos citan en una parte del texto como gran argumento y fuente que le respaldaría al señor Alejandro Weber, ex subsecretario o ex director de presupuesto. Y él, en declaraciones de hoy, ha dicho que aun cuando él es muy crítico de la política fiscal del gobierno anterior, él no comparte la idea de una acusación constitucional. Una persona que cita la propia acusación como gran fuente, como gran respaldo. Entonces yo creo que si fueran todos los ministros de Hacienda que ha tenido Chile desde Alejandro Fox, no tengo ninguna duda, eso no les preguntara si les parece que procede castigar al ministro Grau por esto que está en ese nivel, todos responderían que no corresponde destituirlo. Bien, abogado, usted lo citaba al principio, pero quisiera terminar con esta reflexión. Excepto el actual ministro de Hacienda. Claro, que fue el que todos comienza entonces haciendo esta interpretación del informe que se presenta. Abogado, usted tiene experiencia desde una acusación que hubo contra Alejandro Fox, entiendo, en el gobierno del expresidente Elwin, hasta, pasando por todas las que hemos visto, no en todas como abogado defensor, pero sí se le ha consultado su opinión, por lo tanto usted conoce ya prácticamente todos los argumentos. ¿Cómo ha visto esta evolución de esta herramienta política que se ha venido utilizando, pero cada vez con mayor frecuencia, y que a no ser que los liderazgos políticos lo paren, parece que no se va a seguir utilizando? Bueno, recordabas una acusación muy antigua, eso habla de lo viejo que soy. El año 1994 se acusó constitucionalmente a Alejandro Fox. Ella había dejado el Ministerio de Hacienda
Hoy día, universalmente, se entiende que probablemente es el mejor ministro de Hacienda que ha habido en 100 años. Por último, desde el punto de vista de los indicadores de crecimiento, de empleo, de inversión, de ahorro, y se le acusó, en mi opinión, lo digo responsablemente, para tratar de causarle un cierto daño político, porque se le acusaba por no haber vigilado suficientemente al ejecutivo de Codelco que vendía futuros, el señor Juan Pablo Dávila. O sea, se suponía que el ministro de Hacienda de Chile tendría que haber estado encima del señor Dávila cuando estaba en Tokio a las 3 de la mañana de Chile vendiendo futuros. Una acusación absolutamente descuadrada, absolutamente insólita, cuyo único propósito era causarle daño político a una persona que se veía con un liderazgo muy interesante. Han habido de todo en estos 40 años, algunas acusaciones mejores, más sólidas, más adecuadas, pero la mayoría, me atrevo a decir, la mayoría, por ambos lados, Matilde. En esto quiero ser muy preciso porque a mí no me interesa hacer una cosa sesgada. Yo he criticado públicamente la acusación contra Harald Beyer en su momento. He criticado la acusación que se hizo contra el ministro Santelices, del presidente Piñera, públicamente. He ido al Congreso a decir que no había fundamento en la acusación contra Marcela Cubillos. He ido al Congreso a decir que no había fundamento a una acusación contra Rodrigo Hinspeter. O sea, yo no estoy apuntando con el dedo a un sector de la política. No. Yo creo que se ha propagado una cepa de un virus muy pernicioso en la política chilena, que consiste en usar la acusación para ganar puntos políticos. Y lamentablemente no hay ningún sector que pueda tirar la primera piedra, porque lamentablemente en alguna época unos, en otra época otros, se ha usado y abusado de la acusación constitucional. Creo que es tiempo de ponerle fin a esta epidemia. Claro, porque también los que argumentan a favor de la acusación dicen que el sector al que pertenece el exministro Grau fue uno de los principales impulsores de acusaciones constitucionales que fueron como la del expresidente Sebastián Piñera. Por lo tanto, hay argumentos desde todas las perspectivas y para todos los colores políticos. Lo último, ¿es esta la última acusación constitucional que se puede presentar contra autoridades anteriores, abogado? ¿Hoy día estamos a 9 o a 10, Matilde? Hoy día estamos a 9. A ver, ¿es posible acusar a una autoridad del gobierno anterior hasta los 90 días siguientes al fin del gobierno? Ya, así que sí, tal jueves. Si eso fuera mañana, no, podría hoy día todavía haber 90 mañana días. algún... Ya, eso Bien. es el límite. Muy bien. Abogado Patricio Zapata, abogado constitucionalista de larga experiencia. Se le giró la cámara, así que no lo vamos a poder despedir al aire. Ahí está, así que con la cámara dada vuelta, ahí está, perfecto. Ahí lo podemos despedir, abogado Patricio Zapata, constitucionalista. Que no se diga que me di vuelta. No, para nada. Así que ahí terminamos con su imagen perfecta y le queremos agradecer Todo lo este contrario, tiempo. todo lo contrario. Una Gracias. línea, creo yo, en este punto, una línea. Muy bien, muchísimas gracias, abogado. Que esté bien. Hasta luego. Y a esta hora de la tarde, ¿dónde vamos, directora? A la pausa. Hacemos un alto. A esta hora de la tarde son las 6:34 y ya estamos de regreso. Vamos rápidamente al Congreso porque luego de la votación en el Senado habla el ministro secretario general de la Presidencia, José García Rumino. El señor rechace el A, acepte el resto del articulado que viene a tercer trámite. Sí, así es. Vamos a votarlo uno. Lógicamente. Claro. Porque no significa necesariamente que tengamos acuerdo, aunque tengamos... Como es levantar el secreto bancario, siempre tenga que estar de por medio la autorización de un juez. Y por lo tanto, lo que buscamos es que precisamente esto mismo se haga realidad cuando se trata de la unidad de análisis financiero. Nosotros entendemos de que hay algunos aspectos, por ejemplo, el de la rapidez, el de la inmediatez, y por lo tanto estamos dispuestos a avanzar en ese sentido. Pero además el ministro Quirós
el ministro Jorge Quirós, ministro de Hacienda, ya ha venido trabajando para poder aportar insumos en la comparación de la legislación internacional, de tal manera que nos permita despejar esta situación y de esa manera permitir que seamos mucho más eficaces en el combate contra el crimen organizado. Hoy día la ley permite autorizaciones de levantamiento de secreto bancario mediante tribunales, previa autorización judicial, y qué es lo que específicamente se quiere ir acordando al momento de ingresar indicaciones en esta comisión mixta, porque lo que propone la oposición actual en el momento anterior del periodo anterior oficialismo era que se podía levantar el secreto bancario pero bajo 3 excepciones. ¿Qué es lo que modifica? Nosotros queremos mantener la autorización judicial porque nos parece que es la manera de respetar el derecho a la privacidad, el derecho a la vida privada de las personas que está, reitero, establecido en nuestra Constitución política. Ese es el marco. Ahora, ¿cuántos días se demore el entregar la información o cuántos días se demore el juez en entregar la autorización? Es algo que en general nosotros creemos que la experiencia nos indica, primero, que siempre se han dado las autorizaciones y siempre han sido bastante rápidas. Sin embargo, la información que hemos recibido es que cuando se busca cumplir esa normativa y los bancos tienen que remitir la información, eso está tomando más tiempo del que debiéramos y por lo tanto le resta efectividad a la medida. En materias como esa, por supuesto que estamos dispuestas a revisar y también, como lo ha dicho el ministro Jorge Quirós, dispuesto a revisar la aplicación en Chile de algunas normas que están llevando adelante otros países que en esta materia están muy, muy adelantados. Apenas se constituya la mixta, ahora la misión es del Congreso constituir la mixta y evidentemente apenas se constituya y ya está además con urgencia suma, de tal manera de que ambas situaciones, constituir la mixta más la urgencia que le hemos puesto a este proyecto de ley, debiera permitir que muy prontamente, no me atrevo a dar un plazo porque quien fija el funcionamiento de la mixta es el Congreso, pero muy prontamente ya debiéramos estar trabajando en la resolución final de esta importante materia. Muchas gracias, muy buenas tardes. García Ruminot, quien solamente Mati se termina refiriendo entonces respecto a esta votación que se termina dando del proyecto de levantamiento de secreto bancario, que finalmente en una tercera votación, lo decíamos, habían 3 escenarios, finalmente se termina dando la situación por la votación de 24 votos favorables, 24 votos en contra, y se terminó cayendo entonces el levantamiento, la indicación de levantamiento de secreto bancario va a tener que pasar eventualmente a una comisión mixta. ¿Qué quiere decir aquello al pasar a comisión mixta? Que el gobierno también ha comprometido que va a ir presentando indicaciones. Esas indicaciones en todo caso aún no se explicitan cuándo se van a presentar. ¿Por qué? Porque si bien cuenta con suma urgencia, eso es algo nuevo también que señala el ministro de las Express, Mati, tiene que constituirse aún la comisión mixta. Al tener ese plazo de 15 días, probablemente va a ser esto la próxima semana, pero lo señalamos, se terminó rechazando. Hay que decir en la votación, en el detalle de la votación, que logra sumar un voto más favorable por medio del senador Miguel Ángel Calisto, electo por el cupo de la Federación Regionalista Verde Social. Pero ¿cuál fue el problema? Que el senador Matías Walker no votó porque se encontraba ya con un permiso constitucional al encontrarse en la OIT. Sorprendió la ausencia de la senadora PPD Jimena Órdenes, que había votado favorablemente la semana pasada en las 2 oportunidades, ahora no terminó votando, y sí se mantuvo el voto en contra, por ejemplo, del senador Rojo Evers, que la semana pasada no había votado, y llegaron los votos favorables de la senadora PPD Loreto Carvajal y de Alfonso Duresti. Pero con todo, Mati, entonces esta indicación que permite bajo 3 excepciones el levantamiento del secreto bancario entonces se terminó cayendo, pero va a ir a una comisión mixta donde el gobierno ya ha comprometido, en palabras tanto del ministro de Hacienda Jorge Quirós como del ministro de las Express José García Ruminot, indicaciones que vayan en la línea de acortar las brechas, de acortar este marco regulatorio, y las indicaciones que van a ingresar entonces en la línea de modificar, por ejemplo, como la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, dicen ellos, es buena recepcionando información, pero lo que decíamos, no entregándosela en tiempo y forma quizá a los bancos, y a partir de ahí es la discusión que se va a tener que dar entonces cuando se constituya la comisión mixta de este proyecto de subsistema de inteligencia económica que cuenta con, a partir de ahora, con suma urgencia. Ya. Porque, Nico, habíamos quedado en un empate a 24 votos. ¿Eso cómo se resolvió?
Sí, Mati, mira, lo que decíamos nosotros viendo el tablero, la semana pasada habían sido 2 votaciones de 23 votos. En ese momento, 4 senadores se ausentaron. Se ausentó la senadora PPE Loreto Carvajal, también Alfonso de Urresti, lo propio había hecho Rojo Evars y Miguel Ángel Calisto. De ellos 4, 3 votaron favorablemente en la votación de hoy, pero el problema fue que hubo 2 ausencias, la de la senadora Jimena Órdenes y de Matías Walker. En el caso de Matías Walker nos ha confirmado su equipo que él contaba con un permiso constitucional, por tanto se terminó ausentando, pero es a partir de allí entonces que para las pretensiones de la oposición les falta un voto entonces, y es ahí donde se produce este triple empate, pero con 24 votos para cada lado, a diferencia de los 23 que se habían generado en las votaciones de la semana pasada. Ya, clarísimo, nos faltaba tu explicación. Bien, Nicolás Donoso, muchísimas gracias por toda la información de esta tarde, y bueno, luego de la mixta seguimos hablando entonces de este tema contigo. Cualquier cosa nos avisas. Muy buenas tardes. Vamos a ir a conversar con José Aragón, quien es politólogo de la Universidad Católica, precisamente de Lima. Profesor, gracias por este contacto a esta hora de la tarde con CNN Chile. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuándo estima usted que vamos a tener resultados ya definitivos de las elecciones de este domingo? Probablemente no va a ser antes del fin de semana, en el sentido de que en ese momento ya sabremos quién es el que gane en la segunda vuelta, ¿no? Probablemente va a demorar un poco más la proclamación oficial, porque siempre hay, digamos, algunas actas que hay que revisar o supervisar, pero yo creo que la incertidumbre debe resolverse en los próximos días y eventualmente antes de que acabe la semana. Las proyecciones que debieran indicar que el voto que está pendiente de conteo pudiera beneficiar a cuál de los dos candidatos, porque tenemos el voto en el exterior y el voto también de las comunidades más lejanas de los centros urbanos. Sí, es correcto. En este minuto lo que falta contabilizar y sobre todo lo que falta revisar por los jurados especiales, que son lo que se llaman las actas observadas, son de zonas o de lugares donde la candidata Fujimori tendría, digamos, o tiene mayor votación. Entonces, en este minuto de mantenerse un poco las tendencias, lo que falta contabilizar favorecería más a Fujimori que a Sánchez. Bien, entonces nos mantenemos en la misma interrogante porque estos pocos votos por los que está arriba Roberto Sánchez pudieran variar y en el fondo ahí equipararse. ¿De qué estamos hablando y de qué nos está diciendo del Perú de hoy? ¿Es una sociedad que está tan polarizada como indican estos marcadores electorales? Sí, yo creo que sí, porque esta votación tan apretada que probablemente se va a resolver por unos pocos votos tiene además una connotación territorial muy marcada, ¿no? El voto de los candidatos está muy localizado en el territorio del país, ¿no? El voto de Fujimori es un voto de la capital y de algunas zonas del norte del país, y el resto del país ha votado básicamente o mayoritariamente por el otro candidato. Entonces no es solamente un país dividido 50-50, sino es un país dividido en términos territoriales, ¿no? Lo cual tiene varias connotaciones de lo que es lo que le espera a la gente que vive en esos territorios. Por cierto, desde Chile y desde la observancia que hemos visto esta atomización de lo que ha sido la política en Perú, nos llama la atención que más allá de quien gobierne, de quien sea destituido, de lo que en otros países pudiera generar un estallido o una revuelta popular, la población peruana no tiene una reacción demasiado acalorada, y lo que es más sorprendente, los mercados no parecen reaccionar, y lo que siempre hemos visto, que el carril económico es muy distinto al carril político. ¿Hasta cuándo puede mantenerse una situación como esta? Y el resto de los temas que no solamente un país se rige o depende de su crecimiento político, sino que de otras reformas que necesita la ciudadanía se puedan ir materializando. ¿Qué es lo que pasa con la gobernanza en general? O sea, mucho de esto se va a jugar en cómo se comporta el próximo gobierno, ¿no? O sea, la preocupación sobre la gobernanza, pero también la preocupación sobre la estabilidad y de alguna manera que las cosas no se decanten por el lado de tensiones extremas,
va a depender de cuál es la manera como se comporten los ganadores, o dependiendo básicamente de si en ambos bandos lo que prima es una mirada más reposada, más consensuada, más consciente, ¿no es cierto?, de lo que corresponde en términos de gobernar para el resto del país. Exactamente. Ahora, ¿por qué se genera esto de que la economía parece no estar afectada por la política? En este minuto creo que tiene que ver todavía con dos cosas, ¿no? Porque creo que hay cierta incertidumbre sobre quién va a ser el ganador, pero también porque, a diferencia de la primera vuelta, hasta este momento ninguna de las dos partes ha respondido poniendo en cuestión la elección, con lo cual se avecina o se inaugura un periodo de mucha incertidumbre, de mucha tensión. Entonces, la buena noticia de esta segunda vuelta es que a la fecha ambos bandos están siendo muy cautos con los resultados y no hay ningún tipo de denuncia de fraude como sí lo hubo sin sustento en la primera vuelta. Perfecto. Y más allá del tema económico, ¿cuáles son las grandes transformaciones que necesita Perú para aumentar la línea de crecimiento y el desarrollo? Lo que tiene que ver con esta votación, tiene que ver con esta mitad del país para la cual no es suficiente que la economía peruana crezca y se mantenga estable, ¿no? Creo que lo que están mencionando esta mitad del país que ha votado por este candidato de izquierda es que ese crecimiento económico de alguna manera se traduzca en mejores condiciones de vida y en cierre de brechas, ¿no? Entonces, creo que es una buena noticia que la economía peruana sea estable. Creo que el gran reto es cómo pasamos de ese crecimiento económico a una mejora sustantiva de las condiciones de vida de por lo menos la mitad del país o más de la mitad del país. Bien, José Aragón, politólogo de la Universidad Católica de Lima, muchísimas gracias por este contacto hasta ahora con CNN Chile. Quedamos pendientes del conteo de esos votos y esperamos que, como usted decía, dentro de este fin de semana poder tener los resultados definitivos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Hacemos una pausa en Hoy es Noticia y ya regresamos con todas las noticias del deporte, entre otros temas que revisamos a la vuelta. Hasta el 11 de junio se celebra una nueva edición de Exponor en Antofagasta. Macarena Román está precisamente en el norte del país. Macarena Morales se encuentra en el norte del país y nos va a traer todos los detalles. Macarena Morales, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Nosotros aquí en la ciudad de Antofagasta hoy se ha vivido la segunda jornada de Exponor 2026, esta gran feria que pone a Antofagasta en el centro de las miradas, esta gran feria minera de la industria de la energía, que además cuenta con la participación de 36 países, más de 18 pabellones. La verdad que es bastante interesante cuando uno hace el recorrido por esta feria. Los pabellones están divididos, fíjese que por minerales, está el cobre, el cobalto, el litio, el yodo. Nosotros nos encontramos al interior del pabellón de hierro y plata. El día de hoy está también el molibdeno, cobalto, entre otros pabellones que acompañan esta gigante y tremenda feria que está ubicada en el sector norte de la ciudad de Antofagasta. Son 36 países, más de 18 pabellones y que consolida una vez más a Exponor 2026, quizá como la feria y el evento más grande que haya vivido la ciudad de Antofagasta. Incluso el propio Fernando Cortés de la Asociación de Industriales de Antofagasta lo ha definido frente al evento más grande de la historia que ha vivido la ciudad de Antofagasta. Ya lo decíamos, por estos días completamente revolucionado en este encuentro donde se junta la innovación, la tecnología con las distintas mineras, las distintas industrias para poder finalmente poner en valor a esta industria tan productiva de nuestro país y que genera valor también en el territorio. Y dentro de las conversaciones que se ha dado justamente en esta Exponor 2026 tiene que ver con aquellas cosas en las cuales la minería pone el acento. Mucho tiene que ver con proyectos que hemos conocido de la mano de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, de la innovación, pero también de la seguridad. Tuvimos la oportunidad en esta segunda jornada de Exponor de conversar sobre
justamente seguridad al volante. Conversamos con Geotab, con el vicepresidente comercial para Latam, Juan Cardona, quien nos explica justamente de esta innovación, de estos dispositivos que ponen al interior del transporte para poder evitar accidentes y así que cada trabajador que esté al volante pueda llegar tranquilamente a su casa. Vamos a escuchar parte de esas declaraciones y de esto tan importante que tiene que ver con la seguridad en la minería. Para nosotros es súper importante eso porque nosotros nos sentimos muy orgullosos no de cuántos kilómetros recorres, cuánto combustible no consumes, es cuántas vidas salvas. Eso es un factor muy importante para Geotab, porque es nuestra filosofía. Entonces, para la industria minera, Geotab es un pilar súper importante para no solo asegurarnos de que se manejen correctamente los vehículos, sino para asegurarnos de que todos sus empleados vuelvan sanos y salvos a casa al final de la jornada. Entonces, no solo el monitoreo del mantenimiento del vehículo, saber que está en óptimas condiciones, sino el conductor de saber que no se está distrayendo, que están cumpliendo las normas del que pone la compañía, pero lo más importante es eso, ¿no? Es identificar cuando está fatigado y hacerle ese coaching, acompañarlo y decirle, oiga, para el vehículo, es momento de descansar, porque mucha gente piensa que usando cámaras o inteligencia artificial los estamos monitoreando y esa no es la idea, es cuidarlos realmente. Bueno, eso es parte de esta conversación, una de las tantas que se da en este contexto de Exponor 2026. Como ya lo decía, se está viviendo ya el término de la segunda jornada que se vive en la parte norte de la ciudad de Antofagasta, pero también tiene encuentros en distintos lugares, distintas recepciones que se dan y que movilizan completamente a la ciudad de Antofagasta. Quedan todavía 2 días por delante donde el epicentro internacional de la minería está puesta en la zona norte de nuestro país y nosotros vamos a seguir con esta amplia cobertura de todo lo que se está viviendo en la ciudad y en la región de Antofagasta. Así que nos vemos en una próxima. Muchas gracias, Macarena Morales, desde Antofagasta. Chicos, nos vamos. Te cuento que la temperatura es de 9 grados a esta hora con 1/10. Se esperan precipitaciones ya para entrar a la madrugada y con esta imagen de la capital nos despedimos. Que tenga una muy buena tarde y hasta mañana.